Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú estés escuchando esto. Mucho gusto y bienvenido a este primer capítulo de Doctor Podcast, conmigo, tu anfitrión, el doctor Jesús Emiliano Lozano Juárez, transmitiendo desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. ¿Por qué Doctor Podcast? Pues te platico, pues por obvias razones, valga la redundancia. Uno, porque soy doctor, estudié medicina, soy doctor, soy médico general por el momento y porque esto es un podcast. Bienvenidos a este lugar en el que, en mi concepto personal, te voy a hacer sentir algo diferente, como si estuvieras en una plática con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu pareja, como si pudieras hablar de cualquier cosa y no solo de un tema en específico con alguien. Ya que aquí un día te hablaré de música, otro día de deportes, otro día de libros, otro día de cine, otro día de la vida y otro día de cualquier cosa. No solamente te hablaremos, que es lo más importante. Quiero que sepas que toda mi vida me gustó la radio, mucho. Siempre quise tener un programa de radio personal o con amigos. Y como no he tenido la oportunidad de tener uno, a la fecha, este será mi programa de radio. Esto no solo es un podcast o un programa de radio. Esto es una plática. Aquí somos tú, yo y esta plática. Y así es como yo te voy a hacer sentir. Tengo muchos años queriendo hacer esto, pero recién el sábado de la semana pasada me dije a mí mismo, es hora de al fin materializar la idea y aquí estamos, una semana después. En este primer capítulo vamos a hablar acerca de Kurt Cobain, como ya lo viste en el título del video, en el título del podcast. Y te hablaré de una anécdota personal sobre el tema, la cual te la voy a platicar al final para cerrar el programa. ¿Sabes quién es Kurt Cobain? ¿Conoces a una banda llamada Nirvana? Si es así, excelente. Y si no es así, no te preocupes, yo te lo voy a platicar. ¿Reconoces esas playeras que dicen Nirvana y abajo un logotipo de una carita circular con una X en donde va cada ojo y una lengua de fuera? Bueno, esa es la banda de la que te hablo. Y Kurt Cobain fue su cantautor, guitarrista y su líder. Hay una frase personal que yo suelo decir el día que se celebra el cumpleaños y el fallecimiento de Gustavo Cerati, quien fue cantautor, líder, vocalista y guitarrista de Soda Stereo. Y de hecho, Soda Stereo es mi banda favorita y Gustavo Cerati es algo así como un dios musical para mí. Esa frase de la que te hablo es: el día de tu nacimiento celebramos tu vida y el día de tu fallecimiento lloramos tu partida. Y eso es lo que haremos el día de hoy con Kurt Cobain, quien hoy, 20 de febrero del 2021, se cumplen 54 años del día de su nacimiento. Hoy no hablaremos de su muerte, hoy hablaremos de su vida, su música, sus letras, sus frases icónicas, sus acciones. Hoy hablaremos tú y yo y al mundo de su personalidad, su actitud y cómo todo ello marcó una generación y a día de hoy, 2021, casi 30 años de que él se fue y Nirvana se separó, todo ello sigue marcando a la gente y sigue sonando con la misma fuerza que aquellos días. Para platicarte sobre Kurt Cobain, tengo que hablar desde el inicio. ¿Quién es Kurt Cobain? Bueno, su nombre completo es Kurt Donald Cobain. Nació un 20 de febrero de 1967 en un pueblo llamado Aberdeen, en el estado de Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Y como dato random, cultural y geográfico, una cosa es el estado de Washington, Estados Unidos, del cual su capital es Seattle, y otra cosa muy diferente es la ciudad de Washington, la cual está ubicada en el Distrito de Columbia y de la cual la ciudad de Washington es la capital de Estados Unidos. El estado de Washington queda al oeste de Estados Unidos y la ciudad de Washington, de la cual queda en el Distrito de Columbia, queda en el este de Estados Unidos. Bueno, dicho esto, Cobain nació en Aberdeen,
en el estado de Washington, Estados Unidos, y Cobain nació en el seno de una familia cristiana y era amante de los Ramones y de los Beatles. Su vida cambió cuando él tenía 9 años de edad, en 1976, tras el divorcio de sus padres, y en 1993 Cobain, en una entrevista, declaró textualmente: "Recuerdo sentirme muy apenado y muy triste por mis padres. Sentía mucha vergüenza al compararme con mis amigos y compañeros de la escuela, ya que yo ansiaba pertenecer a una familia típica, una familia normal y clásica, en donde en casa todos los días estuvieran mi mamá, mi papá y fuésemos una familia unida. Yo quería y necesitaba esa seguridad como todos los niños la necesitan y la quieren. Odié a mis padres durante muchos años por esa razón y por generarme esa inseguridad". Cobain vivió su infancia con su madre tras el divorcio y después se fue a vivir con su padre. Durante la adolescencia sufrió acoso, bullying, todo esto de la gente de su escuela, de su calle, porque Cobain era una persona muy, muy introvertida, era una persona con una personalidad diferente y era amigo de un chico gay. Cobain desde chico tuvo problemas para relacionarse con los otros hombres, con los otros hombres de su edad y con los hombres en general. Es por eso que muchas de sus amistades en la infancia fueron mujeres. Ahí se dio cuenta de dos cosas: la dinámica tóxica con la que se educa a los hombres y las injusticias que suelen sufrir muy a menudo las mujeres, por no decir desgraciadamente que siempre. De hecho, Cobain él mismo dijo: "Siempre he tenido un problema con lo que se entiende generalmente como macho. Siempre ha sido eso una amenaza para mí". Y en una entrevista declaró: como no pude encontrar amigos hombres con los que yo me sintiera compatible, pues la verdad es que terminé pasando más tiempo con mujeres, con chicas. Siempre sentí que no eran tratadas con respeto, sobre todo porque las mujeres están totalmente oprimidas. Kurt Cobain era una persona a la cual odiaba la homofobia, y una de las citas más interesantes de Cobain es: "Me encantaría ser gay solo para joder a los homofóbicos". Bueno, esa clase de persona era Kurt Cobain. Cobain no era gay, de hecho se casó y tuvo una hija, pero muchos de sus amigos sí eran gays. Incluso uno de sus mejores amigos de la adolescencia, que es el que te platicaba anteriormente, era gay, y su madre, su mamá, no lo dejaba verlo, no lo dejaba frecuentar a ese tipo, a ese amigo suyo que era homosexual, ya que su mamá era homofóbica. Eh, Ante esto, años después, en su álbum Inútero, del cual te hablaré más adelante, él puso que si tú eres racista, eres sexista o eres homofóbico o básicamente un imbécil, Cobain no quería que comprara sus discos, porque entonces él también decía que no le importaba si tú lo querías o lo amabas. Él te iba a odiar si eras homofóbico, racista o sexista, o básicamente porque eras un imbécil. Eh, Él solió expresar muchas veces que no soportaba la idea de que los machistas y los homofóbicos fueran a sus conciertos y se la pasaran bien, así que pedía que mejor no asistieran a sus conciertos, ya que él no quería tolerar a esas personas. Otro tema que no toleraba con bastante frecuencia Kurt Cobain, y bueno, al menos no un ser humano coherente y humano, era el tema de la violación. Y en una entrevista Kurt Cobain explicó que el problema en nuestra cultura es que se les enseña a las mujeres a defenderse, pero no se les enseña a los hombres a no ser violadores. Bueno, eso es una frase muy icónica de él y muy verídica, ya que ¿por qué enseñar a las mujeres a defenderse? ¿Por qué no mejor enseñar a los hombres a no violar, maltratar, golpear a la mujer? De no gritarles, no ser sexistas, ¿verdad? Él expresó también que cuando se enteró que una chica había sido violada en una de sus presentaciones, en uno de sus conciertos, él no podía pensar que ese tipo de gente podría volver a estar
en su audiencia. De hecho, hubo una ocasión en la que Kurt Cobain, en un concierto de Nirvana, corrió a un tipo que estaba pegándole a su novia durante el concierto. O sea, literalmente, un tipo una vez en un concierto de Nirvana estaba maltratando a su novia y Kurt Cobain estaba tocando una canción, se paró y todo el mundo se quedó pensativo, en shock del por qué había de golpe dejado de tocar y de cantar. Y Kurt Cobain señaló al agresor, se empezó a burlar de él, le empezó a decir que era un sexista, un machista, un golpeador de mujeres, lo empezó a abuchear, se empezó a burlar de él por ello e hizo que la gente pues lo maltratara al tipo y lo corrieran del establecimiento, lo cual es algo que yo en lo personal aplaudo. Kurt Cobain hizo muy bien en aquella ocasión y según algunas entrevistas, algunas personas declaran que no fue la primera y no fue la única ocasión en la que Cobain llegó a hacerlo. Afortunadamente lo hizo, pero desgraciadamente ocurrieron más veces. Siguiendo hablando sobre la vida de Kurt Cobain, Kurt Cobain recibió su primera guitarra a la edad de 14 años en 1981 por su tío y después conoció a Chris Novoselic. ¿Quién es Chris Novoselic? Es quien tocaba el bajo en Nirvana. Fueron amigos, se conocieron en Aberdeen a inicios de los años 80 y juntos iban a formar Nirvana. Mientras ellos dos, Chris y Kurt, no tenían baterista, pues ambos se iban rotando la batería y años después conocieron al baterista Chad Channing, quien tocaría la batería y grabarían junto con él este trío el primer álbum de Nirvana llamado Bleach en 1989, el cual es un disco triste, negativo y desolador, y todas aquellas personas que lo hayan escuchado con anterioridad a este podcast, bueno, pueden afirmar lo que acabo de decir. Cobain dijo en una entrevista que la gran mayoría de las canciones del LP fueron escritas la noche anterior de iniciar las grabaciones del disco y se encontraba muy enojado esa noche, y es por ello que las canciones de este álbum, de este disco, tienen mucha rabia en sus letras y canciones. Personalmente, de este disco te recomiendo la canción Mr. Mustache, Blue, Love Boss y mi favorita, que es About a Girl. Tras Bleach, Cobain no estaba muy feliz con el estilo de su baterista Chad Channing y lo corrió de Nirvana, cual Kurt Cobain, porque Kurt Cobain era así, era una persona algo bipolar. Un día estaba muy bien, el otro día estaba muy mal, un día estaba muy feliz, el otro día estaba triste. Un día él mismo contacta y contrata a Chad Channing, al otro día graban un disco y después del día que graban el disco dice: estoy harto de ti, no me gusta cómo tocas la batería, y te corre. Eso era Kurt Cobain. Lo corrió en Nirvana, pero bueno, qué buena idea tuvo una excelente idea. Y en su lugar lo reemplazó con una leyenda viviente que a día de hoy vive, gracias a Dios. Y esa leyenda viviente es nada más y nada menos que Dave Grohl, actual líder y cantautor y guitarrista de los Foo Fighters. Chris Novoselic y Kurt Cobain contactaron a Dave Grohl, lo conocieron en tocadas a inicios de los 90, más precisamente en 1990, y junto a él, este trío, que ya sería la agrupación definitiva de Nirvana, Chris Novoselic, Dave Grohl y Kurt Cobain, ellos tres lanzarían el álbum más exitoso de la banda, el LP Nevermind. Nevermind fue lanzado un 24 de septiembre de 1991 y ahí de manera definitiva se disparó la fama de Nirvana, de Chris Novoselic, de Dave Grohl y más precisamente de Kurt Cobain a nivel mundial. Y por qué no decirlo universal. Cada maldito rincón del mundo escuchó a Nirvana y los temas de ese álbum. Cada maldito rincón del universo escuchó Nevermind y ahí se disparó la fama de. Nevermind está considerado el quizás mejor álbum de la historia del grunge y está ubicado como el álbum número 17 en la historia
de los 500 mejores álbumes de la historia, según la revista Rolling Stones. Aunque para mí Nevermind sí ocupa un lugar en el top 100 de los mejores álbumes de la historia de la música. Eh, Nevermind es uno de los mejores álbumes de la historia de la música, sin lugar a dudas y definitivamente. Y Dave Grohl desveló que Cobain, previo a grabar Nevermind, le dijo: la música es primero y después van las letras. Y Dave Grohl cree que ahí estuvo el éxito de Nevermind. Y la verdad es que todo Nevermind es perfecto. Fue, es y eternamente será perfecto. La música, sus letras, la portada del disco con un bebé de 3 meses buceando desnudo y donde se ve su pene, persiguiendo un billete de $1 como anzuelo, es algo realmente legendario. De hecho, como otro dato curioso, la fotografía, el fotógrafo que tomó la portada del disco Nevermind, su hijo de 3 meses es el bebé que aparece en la portada. Y de hecho, el bebé que en aquel entonces tenía 3 meses, Nevermind es del 91, ese bebé ahorita tiene 30 años, bromea con las mujeres y les suele decir: ¿te gustaría ver mi pene por segunda vez? Porque la primera vez que las mujeres y el mundo lo vio fue en la portada del disco Nevermind de Nirvana en 1991. Bueno, para seguir hablando de Nevermind, Nevermind cuenta con temazos tales como In Bloom, Lithium, Something in the Way, Polly, entre otros, y el tema que llevó a Nirvana a la fama universal y que marcó a toda una generación. Voy a esperar 5 segundos porque quienes gustan de Nirvana saben quién es Kurt Cobain, ya saben de qué canción estoy hablando, y quienes no, les voy a dar 5 segundos para que se preparen a escuchar lo siguiente. Sí, efectivamente la canción de la que estoy hablando es Smells Like Teen Spirit. Y creo que casi todos hemos escuchado esa canción, y si estás escuchando esto y jamás la has escuchado, hazlo cuando termine este podcast, por favor. Smells Like Teen Spirit fue, es y eternamente será un himno de la adolescencia y de los años 90, pero sobre todo es el himno de la generación X. Smell Like Teen Spirit ocupa el puesto número 9 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y está ubicada en el puesto número 10 de las mejores canciones con guitarra. Ambos listados son de la revista Rolling Stone, así como también ubica el puesto número 37 de las 1000 mejores canciones de toda la historia de la música, según la revista Q, y está elegida como la canción número 1 dentro de las 100 mejores canciones de los 90 en un listado creado por el canal de música VH1 en el 2008. Posteriormente, en 1993, después de Nevermind, que salió en el 91, en el 93 saldría el tercer álbum, el cual sería llamado In Utero. Para muchos fans de la banda, el verdadero mejor álbum de Nirvana, aunque bueno, no superó en popularidad a Nevermind. Personalmente yo tengo este disco, yo tengo este LP, yo tengo In Utero, ya que a mí me gusta mucho. La verdad es que yo nunca me topé con Nevermind, nunca me he topado con el disco de Nevermind, pero el día que lo haga definitivamente lo tengo que comprar. In Utero fue un álbum muy controvertido por temas como Rape Me, por su traducción en español Viólame, a lo que Cobain afirmó que era una canción anti-violación y pro-feminismo. Y también fue muy controvertido por la canción Heart Shaped Box. Si alguna vez han visto el video de Heart Shaped Box, bueno, pues saben de lo que estoy hablando. Y los que no lo hayan visto, bueno, hay imágenes sobre el Ku Klux Klan. Para los que no sepan qué es el Ku Klux Klan, pues fue un clan creado a fines de los 1800, inicios de los 1900, más precisamente en los
en los 1920, 1930 en Estados Unidos. Y el Ku Klux Klan lo que hacía es que cazaba negros. Cazaban negros, los torturaban, los quemaban vivos, los usaban como, los usaban como esclavos. A las mujeres negras las torturaban, las violaban y las asesinaban o les prendían fuego vivas. Y eso era el Ku Klux Klan. Y en el video de Heart Shape Box, casi casi es una sátira en donde se burlan del Ku Klux Klan, de homofobia. Y bueno, es un video algo bizarro, pero en lo personal yo lo encuentro divertido. Otros grandes temas de Inútero son Dumb, Milk It, Serve the Servants y All Apologies. A mí en lo personal All Apologies me gusta mucho. Eh, Siguiendo hablando sobre los álbumes de estudio en Nirvana, solamente se grabaron 3. Bleach en el 89, Nevermind en el 91 e In Utero en el 93. Sin embargo, también salió un álbum recopilatorio, Más Rarezas, que son canciones que jamás fueron publicadas. Se grabaron, pero jamás fueron publicadas en álbumes pasados, el cual este álbum se llamó Incested y fue publicado en el 92. Y en el 93 se grabaría un álbum en vivo y en acústico, el cual sería lanzado a la venta en 1994, meses después del fallecimiento de Cobain. Y estoy hablándote del álbum en vivo MTV Unplugged in New York, Nirvana, el cual es para muchos el mejor Unplugged jamás hecho y grabado. ¿Qué es un Unplugged? Es un concierto acústico. Es un concierto acústico, eso es un Unplugged. Fue realizado y grabado frente a público en los estudios Sony Music en Nueva York un 18 de noviembre de 1993 y se publicó un 1 de noviembre de 1994, casi un año después. De hecho, el álbum se publicó 7 meses después del fallecimiento de Kurt Cobain en el 94. Cobain decía en vivo frente al público, antes de iniciar el concierto acústico, que se prepararan para escuchar un desastre, y la verdad es que fue total y absolutamente lo contrario. Hay temas legendarios de ese disco, de ese concierto. A mí en lo personal me gusta mucho la interpretación de Cobain y de Nirvana en general. La batería de Grohl es muy muy buena y el bajo es muy muy bueno. De About a Girl, pero hay temas legendarios de ese disco, de ese concierto, de ese álbum, que sobresalen, y son dos temas los que sobresalen sobre todos y cada uno de los demás, y el primer tema es The Man Who Sold the World, el cual es un cover de una canción de David Bowie, y Cobain, previo a tocar y cantar The Man Who Sold the World, Cobain decía previo a esto que les pedía perdón al público y a la gente por lo que iba a pasar a continuación, ya que iba a destrozar este gran tema de David Bowie. Y la verdad es que el tema se volvió legendario y aclamado por la gente, ya que la interpretación de Nirvana y de Cobain a The Man Who Sold the World es increíble. Y el tema se volvió tan legendario y aclamado que el mismo David Bowie dijo que es una de las mejores versiones de cover de una canción suya que jamás se hayan hecho y que él jamás haya escuchado. Y el otro tema legendario de ese concierto acústico es el tema Where Did You Sleep Last Night, el cual es un tema que se escribió hace más de 100 años, aproximadamente en los años 1870. El tema no tiene un autor conocido, por lo que es una canción de autor desconocido. Y leyendas dicen que el autor escribió la canción y perdió la letra y fue siendo pasada por la mano de muchas personas década tras década, por décadas. Otra leyenda sobre Where Did You Sleep Last Night es que la canción se escribió y fue enterrada y algunas décadas después alguien la encontró y ahí se inició a ser conocida. Su origen está en el noreste de Estados Unidos
y habla sobre una infidelidad y un hombre preguntando a su mujer dónde y con quién había dormido y pasado la noche anterior. La canción se hizo popular en 1944 tras ser interpretada por un artista afroamericano llamado Led Belly, quien le dio fama en todo Estados Unidos, y después sería interpretada por Bob Dylan, Dolly Parton, entre otros, hasta que Kurt Cobain dio la mejor interpretación de la canción, dio la mejor versión de esta letra, de esta canción, y realizó el mejor cover. Con esta canción, Kurt Cobain y Nirvana cerró el concierto, y después de ello el trío se acercó a los fans a hablar con ellos, fumar y a firmarles, y a firmarles cigarrillos y a firmarles objetos. Siguiendo hablando sobre Cobain, Cobain fue el principal compositor de Nirvana y uno de los pioneros en el subgénero del rock llamado grunge, subgénero y movimiento que se inició en el estado de Washington junto con otras bandas del estado como Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Temple of the Dog, Green River y todas estas del estado de Washington, y después vendría otra gran banda como lo fue Stone Temple Pilots. Sin embargo, ellos no eran del estado de Washington, ellos eran del estado de California y eran de la ciudad de San Diego, pero no quería dejar de mencionarlos. Después en otro podcast hablaremos del grunge y sus bandas más míticas, las cuales son las antes mencionadas, y te voy a hablar más a fondo sobre cada una de ellas, sus álbumes más famosos, sus canciones más famosas. Siguiendo hablando sobre Cobain, Cobain es considerado un ícono de la generación X, la cual es esa generación de personas nacidas a fines de los años 60 e inicios de los 1980. Curiosamente, el apodo de Generación X fue dado por MTV a los nacidos en esa época, a mediados de los 80. Y cuando Cobain y Nirvana surgieron y estuvieron en apogeo, las personas de la Generación X tendrían entre 15 y 25 años. Hablando un poco sobre la relación de Cobain en su vida amorosa, Cobain se casó con una cantante de grunge llamada Courtney Love en el año de 1991, y un año después de consumarse su matrimonio con Courtney Love, de ahí nacería su única hija, Frances Bean Cobain, en 1992. Kurt durante su vida luchó mucho con la depresión, la adicción a las drogas y una bronquitis crónica provocado por sus altos niveles de consumo de cigarros. Hablar sobre Cobain y su relación con Courtney Love, su depresión, las drogas y su muerte es algo que prefiero no hablar en este capítulo, ya que solo quiero hablar de su vida, de quién fue él, sus obras y la influencia con la gente, lo cual es el por qué Kurt es una leyenda. Como dije al inicio, hoy hablaremos y celebraremos única y exclusivamente su vida, y ya en otro capítulo, lloraremos su pérdida. Dicho esto, algunas frases legendarias que dijo Cobain son las siguientes. Cobain, a lo largo de su vida o de su fama, llegó a decir frases muy míticas, dentro de las cuales están las siguientes, y son varias. 1. Tengo una petición para nuestros fans. Si alguno de ustedes odia a los homosexuales o la gente de diferente color, a las mujeres, por favor, háganos un favor y déjenos en paz. No vengan a nuestros conciertos y no adquieran nuestros discos. No queremos su dinero. 2. No tenemos el derecho de expresar una opinión hasta que sabemos todas las respuestas. 3. Preferiría ser odiado por lo que soy que amado por lo que no me define y no soy. 4. Las estrellas están ahí, solo debes mirarlas. 5. Echo de menos la comodidad de estar triste. 6. Ser el número 1 de las listas de éxitos es lo mismo que ser el 16, solo que hay más gente que te besa el culo. 7. Cuando era chico soñaba con ser lo que hago ahora. Y ahora que cumplí mi sueño me doy cuenta que no es tan fácil ni tan fantástico como lo pensaba. 8. Paz, amor y empatía. 9.
La fama te hace brillar. 10. Mi vida es un malestar concentrado, difundido entre todos nosotros por crisis familiar, violencia, falta de trabajo y una ausencia total de Dios. 11. Quiero ser admirado como John Lennon, pero permanecer en el anonimato como Ringo Starr. Por cierto, algo rápido sobre los Beatles. Personalmente pienso que Ringo Starr es un baterista muy infravalorado y su batería en A Day in a Life es excelente. Continuando con las frases icónicas de Cobain, otra frase es: a veces por muy alto que pongas la música, solo puedes oírte a ti mismo. La vida no es tan sagrada como el aprecio de la pasión. Esa frase me gusta. Se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de ellos porque son todos iguales. Esa frase también me gusta mucho. Yo en lo personal me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, la primera vez que leí esa frase, al día siguiente yo se la comenté a unos amigos, amigas con las que me juntaba en la secundaria y compartía gustos musicales. Y nos sentimos identificados con esa frase de Kurt Cobain. En lo personal, nos sentimos muy identificados con esa frase de Kurt Cobain. Y tiene mucha razón. No te sientas mal por ser diferente a la demás gente. Eres una persona única, eres único. Tú deberías de reírte de ellos porque son todos iguales. Y la verdad es que sí, la gente no suele ser muy original, y menos en estos días. La gente sigue e idolatra a otras personas, quieren parecerse a otras personas. Y no debería ser así. Cada quien debería de ser quien quiera ser, no quien les digan que deben ser o tienen que ser. Cada quien debería de ser libre de ser quien quiera ser. Siguiendo con las frases, otra frase que Cobain dice es: el auténtico amigo es el que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo. Y sí, es una muy buena frase, tiene mucha razón ahí. Mucha razón. Otra frase: si mueres eres completamente feliz y tu alma vive en algún lugar. No tengo miedo de morir. La paz total tras la muerte, convirtiéndome en alguien más, es la mejor esperanza que tengo. Otra frase: es mejor quemarse que apagarse lentamente. Gracias por la tragedia, la necesito para mi arte. La música es lo primero, las letras van después, son secundarias. Bueno, esa frase ya te la había dicho anteriormente cuando Cobain le dijo a Grohl eso previo a grabar Nevermind. Todas mis letras han sido pedazos de poesía y los pedazos de poesía se toman de poemas que comúnmente no tienen significado en el primer momento. Esta frase me gusta mucho. El deber de la juventud es desafiar la corrupción. Esa frase me gusta mucho y te la voy a complementar con una frase que en una ocasión dijo un expresidente de Chile, llamado Salvador Allende. Salvador Allende fue presidente de Chile en los años 70 y él dijo una frase muy icónica que a mí en lo personal me gusta mucho y nos la dijo un doctor cuando yo era médico interno de pregrado. Él es un médico internista y es cardiólogo y esta frase me gustó mucho y a raíz de que este doctor nos la comentó, a mí se me quedó muy grabada. Salvador Allende dijo: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. ¿Tú qué entiendes por esa frase? Déjamelo en la caja de comentarios, pero la complemento con la frase de Kurt Cobain. El deber de la juventud es desafiar la corrupción. Otras frases de Cobain son: si es ilegal tocar rock, métanme a una prisión. Una frase que a mí me gusta mucho es: nadie muere siendo virgen, la vida nos coge a todos.
Nadie muere siendo virgen, la vida nos coge a todos, es verdad. Desgraciadamente es verdad. Es verdad. Nadie muere siendo virgen, la vida nos coge a todos, desgraciadamente. La práctica hace la perfección, pero nadie es perfecto, por lo que, ¿para qué practicar? Solo porque no seas un paranoico no quiere decir que no te estén persiguiendo. Ay, güey. Y cierro con 3 frases. Mi memoria existe, mi recuerdo vivirá por siempre, y mi música en la gloria será la salvación del maldito infierno en el que vivimos y habitamos. Soy una persona más feliz de lo que mucha gente cree que soy. Y cierro las frases de Cobain con una que quizás te vaya a ayudar a escuchar. Quizás te vaya a ayudar mucho escuchar esta frase. Desear ser otra persona es un desperdicio de la persona que eres. Una muy muy buena frase de Kurt Cobain, esa última, al igual que todas las anteriores. Y bueno, eso es y será Kurt Cobain. Y para terminar este primer podcast, el día de hoy, quiero platicarte una anécdota personal que me ocurrió. Era marzo del 2020 y los rumores, las noticias, la gente hablando sobre una pandemia y un virus ya era realidad. Las cosas apenas iniciaban. Recuerdo que esto pasó un domingo por la noche a mediados o fines de marzo del año pasado. Entonces chequé el calendario y debió haber sido el domingo 22 o el domingo 29 de marzo del 2020. Sí, ya ha pasado casi un año el inicio de la pandemia. Un año pasa muy rápido y la vida también pasa muy muy rápido. Bueno, para empezar a platicarte sobre la anécdota, recuerdo que mi mamá me pidió el favor de si podía ir a la tiendita de la esquina y le dije que sí. Me acuerdo que eran aproximadamente las 9 de la noche y la tiendita la cierran aproximadamente a las 10 de la noche. Recuerdo que antes de salir de la casa yo personalmente tenía muchas ganas de escuchar Where Did You Sleep Last Night? Y te voy a hacer una pregunta personal. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes y tienes muchas ganas de escuchar alguna o cierta canción en cualquier momento, por ninguna razón, y no te importa el lugar en el que estés en ese preciso y justo y exacto momento, y te pones a escucharla? ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado? Bueno, a mí eso me pasó esa noche y de hecho me suele pasar este, con mucha frecuencia. Recuerdo que salí de la casa y busqué en Spotify Where Did You Sleep Last Night y me fui al trayecto de casa a la tiendita escuchando la canción. Caminando de mi casa a la tiendita de la esquina son aproximadamente 1 minuto y medio, 2. Y llego a la tiendita y justo cuando voy a cruzar la calle se estaciona una camioneta blanca y se baja un señor. Yo a este señor le calculé entre 38 y 42 años. Y traía el señor puesta una playera de manga larga que decía Nirvana y traía la carita del logotipo de la banda, el cual es el ejemplo que te di al inicio del podcast. Recuerdo que entré después de él y le dije, hey, qué buena playera, yo también soy muy fanático de Nirvana. Y el señor me dijo, ¿tú, fanático de Nirvana? Pues, ¿cuántos años tienes, chavo? Y le dije, tengo 25, señor. Hoy tengo 26 años, pero en aquel entonces tenía 25 años. Y recuerdo que le dije, sí, ya sé por qué lo pregunta. Hoy en día los de mi edad no suelen escuchar este tipo de música, pero yo siempre fui diferente. Siempre me sentí diferente y lo soy. Y hablando de música, pues la verdad es que a mí siempre me gustó el rock, las baladas, el pop, hip hop, rap. Pero lo que más me ha gustado siempre es el rock y sus subgéneros. Nirvana me gusta mucho y en la secundaria fue cuando lo descubrí. Y el señor me dijo, güey, ¿te puedo hablar así? Y no hay pedo, tú también háblame así sin pedos, no hay problema. Y le dije, sí, no hay problema. Y me dice, güey, yo tengo 44 años y soy súper fanático del rock. También me gustan las baladas, el pop del bueno, pero Nirvana es algo que yo personalmente jamás superé. Y el señor me dice,
oye, güey, ¿quieres un cigarro? Nos lo chingamos aquí afuera y platicamos. Y me acuerdo que le dije que sí. El señor y yo compramos las cosas a lo que íbamos a la tiendita y pues nos salimos a fumar afuera de la tiendita y a platicar como si fuéramos amigos y nos conociéramos de años, casi casi de toda la vida, el güey y yo. Me acuerdo que nos quedamos hablando de música como por 15 o 20 minutos afuera de la tiendita. Y también me acuerdo que él estaba sentado en uno de los dos escalones que dan acceso a la tiendita de la esquina y yo estaba parado y pues los dos estábamos fumando y platicando. Recuerdo que ni él ni yo y nadie traía cubrebocas, así que esta maldita pandemia todavía no comenzaba, todavía no iniciaba. Me acuerdo que estuvimos hablando de música y al final me dice, güey, regresando al tema sobre Nirvana, yo estaba en la prepa cuando murió Kurt Cobain. Yo soy de los que cree que él no se suicidó. Y yo me acuerdo que yo también le dije, sí, yo creo que lo asesinaron. Y él me dijo, sí, yo también pienso que lo asesinaron. Y me dice el señor, yo pienso que Courtney Love y su amante lo mataron o lo mandaron a matar. Eso nos dolió mucho, güey. A mí, a mis amigas, a mis amigos. Y luego se empezó a reír y dijo, güey, yo estaba en el Cebetis en último año de la prepa. Tenía 18 años y estábamos a 1 o 2 meses de salir de la prepa para entrar a la universidad cuando falleció Kurt Cobain. Me acuerdo que cuando Kurt falleció, entre chingo de alumnos le hicimos un altar y ahí nos reímos él y yo y me dice el señor, se lo hicimos bien chingón el altar, güey. Y había cabrones con guitarras tocando música de Nirvana en todos lados de la prepa y viejas llorando con revistas donde salían los 3 integrantes de Nirvana, y estaban todos llorando, güey. Para esto Kurt Cobain, para pues quienes no lo sepan, Kurt Cobain falleció el 5 de abril de 1994. Entonces, si llega a dar la casualidad de que me esté escuchando alguien que no sea de México, la prepa es son los 3 años anteriores a entrar a la universidad. Este señor estaba en sexto semestre de prepa, estaba en el último año de la universidad y Kurt Cobain fallece un 5 de abril del 94 y acá en México uno sale de la prepa, sale del último año antes de entrar a la universidad, sale en mayo, junio. Y cuando se entra a la universidad acá es en julio, agosto. Entonces a eso se refería el señor cuando dijo, yo estaba en el Cebetis, que es una prepa pública, es una escuela pública de acá de México. Repito, si alguien fuera de México alguna vez llega a escuchar esto, yo estaba en el último año de Cebetis, tenía 18 años y estábamos a 1 o 2 meses de salir de la prepa para entrar a la universidad. Y pues ya me platicó el señor que le hicieron su altar bien chingón a Kurt Cobain, que le llevaron velas, que recortaron chingo de fotos, de imágenes de él de las revistas y las pegaron en un altar, que pidieron permiso ahí a la dirección de la prepa, de la escuela, pues para hacer un altar así bien cabrón, y que le llevaron velas, y que había muchas chavas chillando, llorando a mares, y güeyes tocando la guitarra. O sea, se hizo un desmadre en el Cebetis, por lo que me platicó, un desmadre. Y luego me dice el güey, ya fuera de cosas, güey, ese cabrón marcó a mi generación. Fue nuestro John Lennon, aunque depresivo el güey. Y me dice el señor, Kurt tenía una manera de pensar que marcaba la generación. A mí y a mi raza su muerte es algo que pues nos dolió. Y pues la verdad es que nos va a doler siempre, güey. Nosotros crecimos con esa música. Eso fue lo que me llamó la atención que me dijo el señor. Él remarcó mucho eso, que él decía, nosotros crecimos con esa música. Y me acuerdo que me dijo, si para ti el rock, el pop y las baladas es algo increíble, imagínate para mí que yo y nosotros crecimos con eso.
Imagínate la muerte de Cobain, lo que fue para nosotros. Nos quitaron a alguien de los nuestros. Dicho esto, yo le dije al señor que yo también había estado en la prepa en el Cebetis, que había egresado de su misma prepa, de la misma prepa en la que él estaba. Y me acuerdo que el güey me dijo, no mames. Y se empezó a reír. Y me dijo, eres de mi racita, güey. Y luego me dijo, hoy como puedes ver tengo mi camioneta bien chingona y trabajo y me va bien, güey. Y la verdad es que gracias a Dios me va bien. Tengo mis gustos musicales rockeros y, güey, la verdad, platicándote, güey, me casé con una vieja bien buena, güey. Y ahí nos reímos los dos. Y me dice, tengo buenos hijos, tengo buenas hijas, a los cuales les infundo la buena música y doy gracias a Dios de que me haya ido bien. Y me acuerdo que me dijo el Señor, güey, te deseo lo mismo y que jamás dejes de ser quien eres. Eres a toda madre y ya con el puro y simple hecho de escuchar esa música se sabe que eres a toda madre, pero hablo contigo, soy 19 años mayor que tú, yo tengo 44, tú tienes 25 y güey, ya viendo las cosas como adulto determino que eres un buen hombre, que eres un buen tipo, te va a ir bien en la vida, güey. Y luego me acuerdo que me acuerdo que yo le dije al señor, cuando Cobain murió, yo aún no había nacido. Faltaban meses para que naciera y mi mamá estaba embarazada de mí cuando Kurt Cobain murió. Y el güey se empezó a reír. Total, ya después de eso nos despedimos, nos dimos un abrazo, de esos que sean los amigos de toda la vida. Y cada uno siguió su camino. Yo me acuerdo que el señor se subió a la camioneta y se despidió conmigo de la mano y me dijo, ahí nos vemos luego, güey. Y yo le dije, hasta luego, señor. Y el güey se fue diciéndome, háblame de tú. Y ya yo me vine para la casa. Eh, no recuerdo su nombre. De hecho, creo que ni siquiera nos dimos los nombres, el señor y yo. Pero yo en lo personal, yo jamás olvido una cara. Así que la verdad es que no lo he vuelto a ver en el último año, en el último casi año que pasa eso. Pero pues la verdad es que si alguna vez en la vida me lo vuelvo a topar, así el güey lleve un traje puesto, pues la verdad es que me voy a acordar de él, voy a saber quién es y lo voy a saludar. Y la verdad es que otra plática de música y sobre la vida mientras se comparte un cigarro, pues es algo que a mí en lo personal me gusta mucho y es algo que da vida y da mucha vida. Eh, y bueno, con esto terminamos esta plática, con esto termina este primer capítulo de este podcast. Personalmente te doy las gracias por haberme escuchado y haber tenido esta plática, pero sobre todo te doy las gracias por haberte tomado tu tiempo y haberme dado estos minutos de tu vida. Hoy sabes sobre un tema nuevo y yo hablé sobre algo que tenía muchas ganas de hablar y platicar. Te pido que compartas esto a tus amigas, a tus amigos, a tu pareja, a tus familiares y a todas aquellas personas que tú creas que hablar y escuchar sobre este tema les vaya a interesar y a gustar. También te pido que te suscribas al canal, des like al podcast, ya que con eso me vas a ayudar a crecer en esto. Y bueno, procuraré hacer 2 podcast capítulos, programas semanales. Pero en dado caso de no llegar a poder, será solamente uno semanal, pero de que será uno semanal, será uno semanal. También te invito a que te pongas a escuchar a Nirvana, al menos las canciones que te recomendé y o que dije en este podcast. Y bueno, aquí abajo en la descripción te dejo mis redes sociales y me despido por esta ocasión. Por tu tiempo y por escucharme, gracias totales. Hasta luego y pasa buen día, buena tarde, buena noche, cual sea la hora que estés escuchando esto. Hasta luego.